Jamás imaginé que a alguien se le podría iluminar la cara como a un niño pequeño frente a un puesto de helados hablando de gomas elásticas. Sí, de esas entre naranja y marrón que venden en las papelerías. Pues a Richard Feynman le pasaba, y las explicaba más o menos así. Están formadas por unas moléculas alargadas, como si fueran cadenas, y luego por otras más pequeñas que se mueven vibrando todo el rato y que golpean una y otra vez constantemente a las que tienen forma de cadena. En reposo, las cadenas están arrugadas y como deformadas porque absorben continuamente los golpes de ese bombardeo. Cuando estiras una goma, lo que haces es enderezar las cadenas en una línea recta, a la vez que el bombardeo se intensifica. Esos golpes constantes intentan provocar que las moléculas vuelvan a arrugarse y recuperen la forma que tenían en reposo. Y de hecho, generan calor. Si te pones una goma elástica lo suficientemente gruesa entre los labios y la estiras, notarás que se calienta y que cuando se relaja, se enfría. Siempre me ha fascinado pensar en las gomas elásticas, en que cuando están aparentemente quietas apretando una pila de papeles, lo hacen a causa del golpear perpetuo de esas moléculas. Si lo miras bien, el mundo es un desorden dinámico constante de cosas que vibran y se mueven. Si aumentas cualquier cosa lo suficiente, dejas de poder verla. No puedes distinguir nada porque se convierte en un montón de patrones de pequeñas bolas vibrantes. Tenemos la suerte de vivir el mundo a una escala en la que experimentamos los objetos sin tener que preocuparnos de todos esos pequeños átomos. Por cosas como esta, Feynman tenía el apodo de El Gran Explicador, porque era capaz de contarte y hacerte entender hasta lo más complejo a partir de sus ideas más fundamentales. En su obsesión por comprender el mundo, Feynman nos dejó una serie de técnicas y trucos para pensar de manera crítica a los que vamos a dedicar el capítulo de hoy. Yo no soy Feynman, no tengo esa capacidad ni de lejos de explicar las cosas, pero déjame contarte una de las mejores relaciones causa-efecto que he descubierto en el último año. Resulta que si pido a Whittaker, que es el patrocinador del capítulo de hoy, como estupendamente durante toda la semana. Ya te he hablado de ellos un par de veces y siempre cuento que ya recomendaba su servicio antes de que fueran patrocinadores, porque llevan muchos meses dándome de comer a diario. Cada semana cambian la carta, hago mi pedido y me llega una caja con tuppers para toda la semana siguiente. Han conseguido hasta que coma más verduras y créeme que eso sí que tiene mucho mérito. Lo cierto es que llevo mucho siendo fan de ellos, no solo como cliente, sino también como ex-emprendedor. Me parece que son una empresa con alma, que pone cariño en todo lo que hace y eso se nota. Se nota, por ejemplo, en cómo le han dado infinitas vueltas al envase que te envían a casa para encontrar el que mejor se recicla y cómo intentan minimizar el impacto de su actividad en el medio ambiente. En fin, que si quieres dedicar tu tiempo a algo que no sea cocinar, como me suele pasar a mí, Whittaker es una solución estupenda. Además, si haces tu primer pedido en whittaker.com, que se escribe wetaca.com, y usas el código Kaizen, tendrás un descuento de 10 euros. ¡Hala, que aproveche! Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Feynman es una de mis debilidades. Hemos hablado de él ya en el podcast un par de veces y seguro que caerá alguna más. La última fue esta misma temporada, en el capítulo 71, para explorar su forma de vivir la vida y esa curiosidad insaciable por entender la realidad que le rodeaba. También te hablé de él mucho antes, creo que fue en el capítulo 14, cuando te conté la técnica Feynman para aprender cualquier cosa. Por si no te acuerdas, la vamos a repasar brevemente. Consistía en 4 pasos muy simples. El primero era hacer como que se lo explicas a un niño pequeño. Tomar una hoja en blanco y escribir todo lo que sabemos sobre el tema, pero dirigido a un niño que solo tiene el vocabulario y la capacidad de atención suficientes como para entender conceptos básicos y relaciones entre ellos. En ese ejercicio suceden varias cosas.
Para empezar, tendemos a usar jerga técnica o palabras complicadas para, en el fondo, compensar nuestra propia falta de entendimiento. Pero eso no sirve para un niño. Aunque te llames Wikipedia, no puedes decirle a un niño que un cigüeñal es un eje acodado con codos y contrapesos presentes en ciertas máquinas que, aplicando el principio del mecanismo de biela-manivela, transforma el movimiento rectilíneo alternativo en circular uniforme y viceversa. Toma ya. Vamos, poder puedes intentar explicárselo así, pero no se va a enterar de nada, y un adulto tampoco. En el ejercicio de buscar explicaciones sencillas para cosas como eje acodado, codos, contrapesos, biela, manivela, etc., te fuerzas a comprender completamente su funcionamiento. Y habrá algunas que te sean sencillas de explicar, pero notarás como en otras te cuesta, porque tu propio entendimiento no es el suficiente como para extraer los principios básicos y explicarlos de manera sencilla. Ese es precisamente el segundo paso: identificar nuestras lagunas de conocimiento. De manera sistemática, tomas esas lagunas una por una y las investigas hasta ser capaz de explicarlas de forma sencilla. De hecho, si lo piensas, hasta que no eres capaz de explicar algo sin recurrir a conceptos complejos, no tienes flexibilidad, porque cada vez que tienes que contárselo a alguien, te ves obligado a usar las mismas palabras, no tienes forma de sustituirlas. Esa es una muy buena señal de que hay algo que no comprendemos del todo. Esto no deja de ser un ejercicio de honestidad con nosotros mismos, pero uno que puede ser enormemente útil. No solo por aprender más o mejor, sino porque es una forma de identificar ese círculo de competencia al que se suelen referir Munger y Buffett y del que ya te he hablado, es decir, ese conjunto de cosas sobre las que tenemos el conocimiento suficiente como para ser competentes y tomar buenas decisiones. El tercer paso es organizar toda la información nueva que hemos recabado, otra vez como si se lo fuéramos a explicar a un niño pequeño en una única narrativa. Y luego leerlo en alto y repasarlo, y si fuera necesario repetir todo el proceso si sigue habiendo palabras o conceptos que no somos capaces de explicar del todo. Hay quien recomienda guardar esas páginas en una carpeta para poder repasarlas 1 o 2 veces al año y ver cuánto recuerdas. El cuarto y último paso es opcional, pero es la conclusión lógica de todo esto: transmitir nuestro conocimiento. Ponernos a prueba a nosotros mismos y contárselos a alguien que no sepa del tema. Es probable que surjan preguntas o discrepancias que nos obliguen a investigar de nuevo o a cambiar algo de nuestra explicación. Resulta que, sin quererlo, yo he cumplido con esta técnica de Feynman, pero en forma de podcast. No sé si es la manera más eficiente, pero a mí me resulta muy divertida. Más allá de la técnica en sí y de cómo podemos aplicarla a cómo aprendemos, no deja de ser una particularización de algo mucho más general y que yo creo que es lo realmente valioso. Una forma de mirar el mundo en la que poner a prueba constantemente lo que creemos saber, como individuos y como sociedad, buscando esas buenas explicaciones de las que te hablaba en el capítulo 87 sobre pensamiento crítico. Por mi parte, he descubierto que la mejor forma de aprender es no tener miedo a hacer las preguntas más tontas. Una de las cosas más útiles que he aprendido en mi vida es una chorrada en el fondo, y es que cuando en una reunión de trabajo o en una conversación cualquiera alguien explica algo que no entiendo del todo o con lo que no estoy familiarizado, simplemente me disculpo por mi ignorancia y pregunto. Es increíble la cantidad de veces que, si te fijas en el resto de las personas de la sala, notas como muchos, al escuchar la respuesta, o no tenían ni idea de lo que se estaba hablando, o la idea que tenían era incorrecta. Y es que hay una enorme diferencia entre saber algo y creer saber algo. Hay un pasaje maravilloso en la biografía de Feynman en el que le invitan a una especie de conferencia sobre la ética de la igualdad, con una lista de personas que más bien parece un chiste malo. Estaban un abogado, un historiador, un jesuita, un rabino, un sociólogo y él, un científico con poca paciencia para algunas cosas. Cuando recuerda aquel encuentro, Feynman cuenta cómo se sentía un inculto y alguien incapaz de aportar a la conversación, porque oía de otros participantes frases como que los miembros individuales de la sociedad suelen recibir información a través de canales visuales simbólicos. Hasta que, en un momento, paró, pensó y se dio cuenta de que todo lo que esa frase significaba era
que la gente lee. Ese es el principio de muchos de nuestros problemas de comunicación y de aprendizaje. Para parecer más listos, acabamos utilizando palabras rarísimas para decir cosas simples. Y nos acabamos fijando también en quienes hacen eso mismo, que no necesariamente son los que más saben, ni desde luego los que mejor se explican. De forma parecida, y aunque a mí me ha costado bastante tiempo, he llegado a desconfiar de quienes afirman con absoluta rotundidad cualquier cosa sobre temas complejos. Me pasa mucho con los políticos, pero también en el resto de mi vida. He aprendido que los auténticos expertos en algo son los que tienen claro que saben mucho de un tema, pero que hay mucho más que no saben o que es lo suficientemente complejo como para no ser tan rotundos. De eso te he hablado alguna vez, es eso del efecto Dunning-Kruger. Cuando empezamos a aprender sobre un tema, somos muy conscientes de que no sabemos nada. Pero pronto, normalmente demasiado pronto, nos empezamos a creer absolutos expertos. Sabemos lo suficiente de fútbol, por ejemplo, como para tener clarísimo que la solución a los problemas de nuestro equipo es cambiar a ese delantero inútil que costó tanto dinero, hasta el punto de asumir que sabemos más que el propio entrenador que lo ve todos los días. Y curiosamente, cuando a los mejores entrenadores les preguntan sobre muchas de sus decisiones, si escuchas atentamente, suelen explicarlas usando expresiones como que creían que así conseguirían sus objetivos, que apostaron por algo o que se equivocaron y tuvieron que intentar corregirlo con los cambios. Eso al menos es lo que dicen aquellos cuyo ego les deja no querer parecer perfectos. Fútbol aparte, el mundo siempre ha estado lleno de malas explicaciones y de falsas certezas, tanto que en una serie de conferencias en 1963, Feynman dio 7 trucos para lidiar con ellas. 7 ideas que él aprendió practicando ciencia, pero que son útiles para profundizar en busca de la verdad. Que, por cierto, las he sacado de un estupendo artículo de Farnham Street que te dejo enlazado en las notas del capítulo. El primero de esos trucos es, directamente, sobre cómo decidir si alguien sabe de lo que nos está hablando o solo está repitiendo como un papagayo las opiniones de otros. Y él, como he hecho yo antes, pone de ejemplo a los políticos. No sé si es que son un objetivo fácil o realmente se lo merecen, o puede que ambas. Mi truco, dice Feynman, es muy sencillo. Si le haces a alguien preguntas simples, casi de niño pequeño, pero relevantes, si pides detalle de su razonamiento, normalmente se quedan sin respuestas muy rápido. Imagina a 2 candidatos a presidente, a quienes les preguntan qué van a hacer con la agricultura. Y uno lo tiene clarísimo, hay que hacer esto, esto y se acabaron los problemas. Directo al grano. Y luego le preguntan al otro. Y responde algo así como, bueno, yo solía ser militar, así que no sé nada de agricultura. Pero parece un problema muy difícil porque durante los últimos 12, 15 o 20 años no hemos conseguido solucionarlo a pesar de que había gente que tenía clarísimo lo que había que hacer. Así que la manera en la que me gustaría abordarlo es rodearme de gente que lo conoce bien, revisar toda la experiencia que hemos acumulado estos años, tomarnos el tiempo necesario y alcanzar una conclusión razonable de lo que deberíamos intentar hacer. No puedo decir cuál será esa conclusión, pero sí qué tipo de principios intentaré aplicar, cómo hacer la vida más fácil a los agricultores o si hay algún problema claramente identificado, asegurarnos de aplicar soluciones, etcétera, etcétera. Normalmente, ante problemas complejos, no hay respuestas sencillas. Aunque esta forma de explicarlo de Feynman es, lógicamente, una receta para que nadie vote al candidato, porque nos da igual que el mundo sea complejo. Parece que no aceptamos que las soluciones simples no suelan funcionar. Seguimos votando a quienes nos prometen respuestas sencillas. Parte de la complejidad del mundo tiene que ver con la incertidumbre, y a eso dedica Feynman su segundo truco, del que en el fondo te he hablado en otras ocasiones. Él lo explica así. ¿Cómo cambia algo de ser considerado casi seguro falso a todo lo contrario? Se pregunta. ¿Cómo afecta nuestra experiencia a nuestra certeza de las cosas? Imagina que tenemos 2 teorías, la teoría A y la teoría B, sobre un fenómeno cualquiera. Antes de ponerlas a prueba, por los motivos que sean, tenemos mucha más confianza en la teoría A que en la B, pero vamos a hacer un experimento para ponerlas a prueba. Y en esa prueba, según la teoría A, no debería suceder nada, mientras que, según la teoría B, un líquido debería volverse azul.
Bueno, hacemos el experimento y resulta que el líquido parece verdoso. Eso no encaja para nada con la teoría A, aunque según la teoría B no era imposible. Así que el resultado de esta observación es que nuestra confianza en la teoría A disminuye y la de la teoría B aumenta. Y lo que hacemos es seguir añadiendo experiencia y pruebas para ir ajustando nuestra confianza sobre cada una de ellas. De esto de lo que habla Feynman es de lo que te he hablado yo en muchas ocasiones sobre pensamiento probabilístico o inferencia bayesiana, que vaya nombrecito. Hay quien lo llama pensamiento gris, es decir, ese que nos permite entender que entre el blanco y el negro hay un gradiente infinito de posibilidades. Para el tercer truco, Feynman recurre a la telepatía. No es que la practique, sino que la usa como ejemplo para explicar que el conocimiento no es estático y que deberíamos estar abiertos a reevaluar continuamente lo que sabemos. Dice así: hay un profesor en Virginia que lleva años haciendo experimentos sobre la telepatía. En sus primeros experimentos usaba un conjunto de cartas con distintos dibujos, círculos, cuadrados, estrellas, etc., de manera que el sujeto debía intentar adivinar la carta que el experimentador estaba mirando. Si tienes unos cuantos años, esto te sonará porque son las cartas que usaba uno de los cazafantasmas para intentar ligar. Esto lo añado yo, no lo dice Feynman. Él seguía así. Al principio tuvo resultados increíbles. Encontró a gente que era capaz de adivinar 10 o 15 cartas cuando la media debería ser de 5. Gente que se acercaba mucho al 100% de acierto. Telépatas excelentes. Pronto aparecieron los críticos, gente que decía que solo contaba los que acertaban y no cuántos habían fallado. Otros argumentaban que, queriendo o sin querer, el experimentador estaba dando pistas a los supuestos adivinos. A partir de estas críticas, el experimento se mejoró y se reforzó, se hizo más difícil de trucar. Y aunque la media debía ser de 5 aciertos, se quedó en 6,5. Eso sí, no volvió a conseguir 10, 15 o 25 aciertos. Y esto nos da dos ideas. Una, que el primer experimento era incorrecto y los resultados, por lo tanto, no valían. La otra, que como 6,5 es mayor que la media esperable de 5, quizás la telepatía sí existía, pero como un fenómeno de mucha menor intensidad. Revisando los resultados, se descubrió que el profesor había estado eliminando las veces que los sujetos que habían acertado varias en un primer o segundo intento, en el tercero o cuarto acertaban menos, con la teoría de que es que estaban más cansados y les costaba más. Pero eso alteraba la estadística. Incluyendo esos resultados, la telepatía todavía existía. La media era de 5,1 frente a los 5 esperados. Podríamos seguir así para siempre, pero la conclusión, dice Feynman, es que siempre hay errores sutiles y desconocidos en los experimentos, y que si él no cree en la telepatía es porque, a medida que mejoran los experimentos, decrece la evidencia. Es decir, que si queremos llegar a saber la verdad sobre algo, es imprescindible mejorar el proceso con el que hemos llegado a esas conclusiones, y que si cada vez que mejoramos la forma de medir la evidencia se hace más débil, lo normal es que nuestros resultados iniciales fueran falsos. El cuarto truco es hacernos la pregunta correcta. Dice Feynman que el problema no es saber qué es posible, sino saber qué es probable y qué está sucediendo. No me voy a extender más en este truco porque es básicamente lo mismo que te contaba con Carl Sagan y el dragón que tenía en su garaje en el anterior capítulo de Pensamiento Crítico. Quizás encontrar la manera de demostrar que alguien tiene un dragón invisible e intangible en su garaje es casi imposible, pero no poder demostrar que no existe no lo hace real. El quinto truco es algo que sigue siendo muy común hoy en día y es que tendemos a construir nuestras teorías a partir de datos recogidos para otra cosa, y eso es problemático. Él lo explica así. Conocí a un psicólogo que hacía experimentos con ratas. Tenía una especie de circuito con forma de T y las ratas avanzaban y al final decidían si ir a la derecha o a la izquierda. Cuando los psicólogos prueban estas cosas, su objetivo es encontrar formas de medir comportamientos que muy difícilmente sucederían por azar. De hecho, que solo una de cada 20 veces, un 5%, pudiera deberse al azar. Este psicólogo había diseñado el experimento para que las ratas decidieran ir a la derecha la mayor parte de las veces. Y lo repitió una y otra vez para asegurarse de cumplir con esa regla del 5%. Pero no funcionó.
A veces giraban a la derecha y otras a la izquierda. Eso sí, se dio cuenta de que parecían alternar sus decisiones, una vez a la derecha, la siguiente a la izquierda, la siguiente a la derecha, etc. Así que el psicólogo corrió en busca de Feynman y le pidió que le ayudara a calcular si la probabilidad de que las ratas alternaran sus decisiones así por azar era menor de un 5%. Y Feynman le respondió que seguramente sí que era menor que un 5%, pero que daba igual, porque no tenía sentido sacar conclusiones a partir de datos obtenidos con un experimento diferente. Los datos sugieren que las ratas alternan sus decisiones, pero para demostrarlo hay que hacer un experimento nuevo diseñado para eso. De hecho, lo hicieron, y el resultado fue que no había un patrón, que las ratas hacían lo que les daba la gana. El sexto truco de Feynman se resume en una frase que me encanta. El plural de la palabra anécdota no es datos. Esto es algo que todos sabemos, pero que tendemos a olvidar. Si quieres saber cuántas personas miden más de 1,80 de altura en tu país, no mides a todo el país, sino que tomas un grupo de ellas, sacas el porcentaje y extrapolas. Hasta aquí todos lo tenemos más o menos claro. Pero se nos suelen olvidar dos factores clave. El primero es que cómo eliges ese grupo importa. Si solo escoges a tus amigos o a la gente de un solo barrio, o solo hombres, por ejemplo, el resultado será erróneo porque la muestra no es representativa del todo. En tu país hay hombres y mujeres, seguramente de diferentes razas y que viven en condiciones y lugares diferentes. La segunda idea es un poco más sutil. Si encuentras la manera de elegir el grupo que garantice que es representativo del total y te sale que de las 100 personas elegidas hay, 30 que miden más de 1,80, eso significa que más o menos de cada millón de personas, 300.000 medirían más de 1,80. Ahora, la clave está en ese más o menos. La precisión depende también del tamaño de la muestra, y es mucho más difícil de lo que parece tener precisión. Para tener un margen de error del 1% en un experimento así, necesitarías unas 10.000 personas. El séptimo y último truco de Feynman es darse cuenta de que muchos de los errores que cometemos simplemente tienen que ver con que no sabemos lo que no sabemos, no somos conscientes de la información o las herramientas de las que carecemos. Dice Feynman que mucha gente cree en la astrología, en que hay días propicios para hacer determinadas cosas para cada uno de nosotros y que esto se basa en los complicadísimos cálculos que los astrólogos hacen a partir de la posición de las estrellas y los planetas ahora y el día en el que nacimos. A la vez tenemos enormes cantidades de información que indican que esto no es cierto. Pese a que sería de un interés enorme para, por ejemplo, las empresas aseguradoras, nadie ha conseguido demostrar que la astrología funcione. Sabemos mucho sobre cómo funcionan las cosas, qué son y cómo se mueven los planetas y las estrellas, y dónde van a estar cada uno de ellos durante los próximos miles de años. Y si alguien cree en la astrología es porque no es consciente de toda esa información. No es consciente de que nadie ha podido demostrar que sea cierta y de que toda la evidencia apunta a que no lo es. Honestamente, no sé si Feynman acierta con esto. No creo que a estas alturas quien crea en la astrología lo haga porque no haya oído que no hay pruebas. Creo que tiene mucho más que ver con el deseo de creer y con nuestros sesgos. Pero que la astrología o las pseudociencias no sean un buen ejemplo, me parece que no invalida la idea de Feynman. Es importante ser conscientes de que hay mucho que no sabemos, y por eso la búsqueda del conocimiento a través de poner a prueba una y otra vez lo que creemos es algo que no acaba nunca. Y mira tú qué bien, porque así nos entretenemos. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Yo nunca me canso de Feynman y espero que tú tampoco y que te haya gustado. Te animo como siempre a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o como yo creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente y de acceder a un foro en el que conectar con otros curiosos compulsivos, a contenidos exclusivos y a un feed sin publicidad. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rdes,
Puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.